Aquí nada más. Ok, ya estamos grabando, todo bien. Estoy compartiendo pantalla, entonces me imagino que ustedes ven todo, todo, todo. Vengo para acá. Muy bien, gente. Ya el curso a mi criterio, a mi gusto, se va poniendo bonito, ¿verdad? Les invito a que pensemos cómo disfrutar estos cursos, más que sean fuente de estrés o más que sean solo un requisito para terminar la carrera, para graduarse. Tratemos de disfrutarlos y de ver cómo se relacionan, ¿verdad? No solo con materia de un libro, sino con nuestra vida. Y este capítulo 2 habla del movimiento rectilíneo y yo siento que ya uno empieza a tener muchos más ejemplos de la vida cotidiana y para ir, ¿verdad? Aplicando lo que aprendemos perdón, a nuestra vida. Entonces, esto forma parte del tema amplio de mecánica. En este caso, el subtema es la cinemática, que es el movimiento de los cuerpos, y vamos a iniciar con el movimiento en una sola línea recta, ¿verdad? Entonces, lo que vimos de vectores, ahora lo vamos a aplicar a un vector que se mueve en una línea recta apenas. Muy bien, vamos a tener más adelante la posibilidad de verlo en dos o tres dimensiones, o sea, se pone cada vez más difícil, ¿verdad? Se pone cada vez más difícil, pero tenemos las herramientas para hacerlo. Y finalmente, en el curso vamos a ver la parte de dinámica. La parte de dinámica tiene que ver con el por qué los cuerpos se mueven como se mueven y vamos a hablar mucho de las leyes de Newton, por ejemplo, vamos a estudiar los choques y vamos a estudiar el trabajo y la energía, ¿verdad? Que son las bases y después en otros cursos vamos a seguirlo complicando. Pero para empezar, quedémonos con esto del movimiento en una sola línea y para eso también podemos recordar varios conceptos que uno de una forma u otra ve desde que está en el colegio. Desplazamiento, tiempo, velocidad media y además de eso podríamos hablar de distancia, rapidez, dirección, por ejemplo. Entonces, iniciaremos con algunas definiciones. Como ya les dije, la trayectoria de todos estos movimientos que vamos a ver es recta. Va a andar sobre un solo eje, X, Y o Z, en el sentido de que puede ser horizontal, vertical o afuera o adentro del plano. Pero para finales del libro y la mayoría de esquemas que vamos a hacer van a ser en X y la parte de caída libre en Y. Muy bien. Más adelante, como les digo, todo eso tiene su complicación. Vamos a servirnos del modelo de partículas o vamos a modelar partículas. Esto es diferente, digámosle, del modelo estándar de partículas elementales del universo, sino es algo más sencillo. Lo que hace el modelo de partículas es reconocer que todos los objetos y bueno, y sujetos como nosotros están formados por una serie de partículas y que tienen unidad. Entonces, a la hora de que se mueve un carro, un avión o un gato o un perro, son un montón de partículas de perro viajando, por ejemplo, a la misma velocidad. Entonces, para analizarlo, yo puedo analizar a todo mi perrito que se llama Pinto o puedo imaginarme a Pinto como un punto. Y pinto a pinto como un punto. O yo en vez de pensar en un automóvil de Fórmula 1 con toda la complejidad y las formas que tiene, yo la forma más sencilla que puedo hacer es dibujarlo como un puntito, me lo imagino como una partícula. Y de esa forma vamos a empezar a analizar muchos de los cuerpos que tenemos acá en los ejemplos. Después, en diferentes cursos, dependiendo de lo que estudien, ya eso se complica, ¿verdad? Y uno empieza a estudiar los sólidos, que es toda la forma del cuerpo, ¿verdad? Pero por ahora, el modelo de partículas funciona. Vamos a trabajar con desplazamientos. Los desplazamientos son vectores. Los vectores de desplazamiento van desde la posición inicial a la final. Cuando estamos en una sola dimensión, la distancia y el desplazamiento en un intervalo definido tienden a ser iguales. O sea que si un automóvil se mueve 3 segundos de izquierda a derecha, el desplazamiento va a ser igual que la distancia. Pero si ya este automóvil empieza a devolverse o su dirección cambia, ¿verdad? Ahí sí va a haber una diferencia, ya que el desplazamiento toma en cuenta el punto inicial y el final. La distancia, en cambio, que no es un vector, que es un escalar, va a tomar en cuenta toda la longitud de la trayectoria que se hace, ¿verdad? O sea que la distancia es el cansancio que yo siento cuando le doy 3 vueltas a una cancha de atletismo, ¿verdad? Pero el desplazamiento, si yo llego al mismo lugar desde que salí, va a ser cero. No reconoce el cansancio, el desplazamiento. Por otro lado, vamos a hablar de la velocidad,
que también habíamos dicho que es una cantidad vectorial, ¿verdad? Y eso quiere decir que tiene magnitud y dirección. Y esta cantidad física la vamos a definir como el cambio de la posición entre el cambio de tiempo. Y lo vamos a definir con unidades de metro por segundo, que son las oficiales del SI. Ahí lo importante de las unidades es sabérselas porque en ciertas ocasiones los problemas implican que nosotros tengamos que hacer las conversiones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nada más aquí, esta es una fórmula clásica que uno ve en el colegio que dice que velocidad es igual al desplazamiento entre el tiempo. Esta la vamos a seguir usando, solo que ahorita en el mundo de la física vamos a sustituir la distancia por el cambio en la posición. Ahorita voy a ahondar en esto, esto es nada más como para ir ejemplificando aquí, y el cambio del tiempo. Entonces, cambio de posición, cambio de tiempo, y lo vamos a tener, como les decía, en metro por segundo. Esto también otras unidades que van a encontrar puede ser millas por hora, que las millas por hora las representan como mph, puede ser kilómetros por hora también, ¿verdad? Estas son muy comunes, los automóviles trabajan mucho en milla por hora y kilómetro por hora, ¿verdad? Uno no ve los límites de velocidad como el límite mínimo son 400 metros por segundo, ¿no? Dice, no, son 40 kilómetros por hora, ¿verdad? Ahí pueden haber diferentes combinaciones. Muy bien. Entonces, em, vamos a ir tratando de ponerle un poco de ejemplos a esto. Entonces, nosotros vamos a tener en general un punto de salida, ¿verdad? Un punto de salida donde como nomenclatura a las posiciones iniciales o de salida las vamos y yo las suelo trabajar con un cero abajo. Entonces aquí hay una posición inicial x0. Aquí hay un tiempo inicial de cero, ¿verdad? Y bueno, y más adelante vamos a tener aquí una velocidad inicial o final cuando hablemos de la aceleración. Por ahora, algo importante es ver que vamos a hablar a velocidades constantes, al menos en esta parte. Y para velocidades constantes es que sirve constantes esta parte de la teoría. Muy bien. Después, vamos a tener la trayectoria. Me gustaría tener más maña con el tablet gráfico para que la línea me quede más recta. ¿O no? Pues aquí más bien que me quede mejor la línea recta, pero bueno, esto es lo que hay. Y vamos a tener un punto final. Aquí, dependiendo, uno le podría poner x2, pero yo le voy a poner xf, porque es la posición final del intervalo. Y vamos a tener también un tiempo final. Muy bien. Entonces, ustedes van a ver que nosotros estamos utilizando estas nomenclaturas, delta x y delta t. Este triángulo, en ambos casos, lo que representa es el cambio, ¿verdad? En diferentes ciencias lo utilizamos para describir el cambio de la posición. En este caso, también podemos decir que es igual al desplazamiento, ¿verdad? Y entonces, como les decía que el desplazamiento lo que se preocupa es por la posición final y la inicial, vamos a tener que el cambio de x es la diferencia entre la posición final y la inicial. Cuando parte de cero, es igual a la final, ¿verdad? Por ejemplo, esto tiene sentido dentro de un sistema de coordenadas, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo el punto cero y aquí tengo el punto X positivo, ¿verdad? El eje X positivo. Entonces puede ser que a veces la posición inicial no vaya a ser en el cero, vaya a ser en el medio. Por eso conviene utilizar esta nomenclatura que es general y la vamos adaptando a los casos particulares. El tiempo va a ser igual, tiempo final menos tiempo inicial, y si el tiempo inicial es cero, el tiempo va a ser el tiempo final y eso es lo que tenemos. Muy bien. Entonces, la velocidad que nosotros, como les decía, desde el colegio estamos usando, nosotros la veíamos como distancia entre tiempo, entonces ahora aquí le vamos a decir cambio de posición entre cambio de tiempo. Muy bien. Y esta es la fórmula básica con la que vamos a resolver todos los problemas de velocidad constante. Eh,
¿Qué es importante, gente? Aprenderse los despejes. Por ejemplo, si a mí me dan velocidad y posición y me piden tiempo, yo tengo que poder despejar el cambio de tiempo, ¿verdad? De manera tal que me queda cambio de posición entre la velocidad. Otra cosa importante, aquí en el libro le llaman a esto la velocidad media. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a trabajar con velocidades instantáneas. Ahorita vamos a hacer la distinción y eventualmente vamos a ya simplificar todo para no estar poniendo tantas letras. Lo otro que puede pasar es que yo no tenga el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tengo que aprenderme cómo despejar el desplazamiento de la fórmula y me quedaría la velocidad por el cambio de tiempo, ¿verdad? Entonces, estas son las tres fórmulas básicas. En los exámenes, al menos a mí me gusta darle las fórmulas. En la prueba escrita trae un formulario y en las pruebas sincrónicas con video, dependiendo del problema, yo les pongo la fórmula. Pero no hay que confiarse porque uno no las pone todas. Uno pone esta y ya la parte de despejar o saber cuál usar le corresponde al estudiante, ¿verdad? Em, como parte de los ejercicios que hace y así, ¿verdad? Entonces, imaginémonos aquí que, ¿verdad? Esto seguiría y que aquí en este momento esta X final vale 10 metros. Vamos a ir poniéndole datos al problemita aquí, al ejemplo, ¿verdad? Y digamos que este tiempo final es de 2,3 segundos. Entonces, en un problema de física, esto tiene que tener como carnita, ¿verdad? A mí me dicen, un automóvil sale de su posición inicial en el tiempo cero y se mueve en el eje X positivo 10 metros. Y para hacerlo, demora 2,3 segundos. Calcule la velocidad de ese objeto, ¿verdad? O de ese automóvil. Entonces, uno en estos casos, aquí yo ya tengo todo previamente escrito, ¿verdad? Pero uno lo que hace es hacer su rótulo de datos, apuntar que tiene la posición final, apuntar que tiene el tiempo final. Estamos asumiendo que partimos de cero. Estamos asumiendo que partimos de cero. Entonces, con esto, lo que hacemos es ir rellenando las fórmulas, ¿verdad? Entonces, esta me quedaría de manera tal que XF es 10 menos X0 que es 0 y entonces eso me da 10 metros de cambio de posición. Y el cambio de tiempo, de nuevo, voy a tener 2,3 menos 0 y eso se queda tal cual, ¿verdad? 2,3 segundos. Esto hay que ponerle ojo porque es de esas cosas que casi siempre, pero que algún problema resulta que el tiempo no va a ser cero. Entonces, por eso esto es valioso, porque es general. En este caso en particular, lo podemos hasta comérnoslo y asumir de una vez que delta X es igual a a XF, perdón, o sea, 10. Muy bien. Y después esto lo vamos a introducir en la fórmula, ¿verdad? Que teníamos aquí. Le voy a poner un 1 como para acordarnos de esa fórmula. Y entonces correspondería simplemente sustituir valores. Por ahora esto no tiene mayor dificultad de los ejercicios, ¿verdad? De nivel de colegio. Em, para ir empezando de una forma amable y amigable. 2,3 segundos. Esta es otra cuestión que también depende un poco de ustedes, pero vean que yo pongo las unidades de una vez. Se vale ponerlas solo al final, pero fijo hay que ponerlas, digamos. Tengan mucho cuidado de no comerse las unidades porque eso sí es motivo de perder puntos, ¿verdad? Y entonces a la hora de hacer 10 entre 2,3 me da como resultado, lo puedo representar sin la notación científica, 4,35 y las unidades de la velocidad, metros por segundo. Entonces, esta es la forma como vamos a ir trabajando estos problemas. Muy bien, hago aquí una pausa de este monólogo, a ver si alguien tiene alguna pregunta propiamente sobre lo que está ocurriendo. Si fuera el caso que no, yo ahorita sigo todo bien. Ok. Sigo y más adelante, cuando termine la explicación, tengo un problema de este tema para hacer.
Entonces, para que sepan que también va a haber más práctica. Esto era muy ejemplificador. Muy bien, gracias por su atención. La otra forma o la otra cosa que viene en el libro es que nosotros vamos a representar en gráficas el cambio de posición de un cuerpo, cualquiera. En esto se está reproduciendo, voy a pausarlo. Cada una de estas imágenes es un mini video, entonces yo voy a hablar de ellos. Voy a iniciar con este que está a la izquierda, todo esto que está aquí. Muy bien, voy a ver si pongo puntero. ¿Cómo hago esto? Opciones de puntero, puntero láser. Muy bien. Entonces aquí, primero, ¿qué estamos viendo? Ok, estamos viendo tres gráficas en cada imagen, pero nos vamos a concentrar en la que está a la derecha de cada punto. ¿A qué me refiero? A esta gráfica de acá y a esta gráfica de acá. Sobre el eje vertical vamos a tener la posición, el cambio de posición. Entonces este 5, este 10 son metros, son posiciones del objeto. Y en el eje horizontal, en el eje X, vamos a tener, oye, vamos a tener el tiempo. Muy bien. Entonces, esto me representa cómo cambia la posición de un objeto a partir del tiempo. Muy bien, un dato importante, si la línea está horizontal, quiere decir que el objeto está quieto. Si la línea está creciente, quiere decir que la velocidad es positiva. Y ahora sí voy a tratar de reproducir aquí el videito este. Entonces vamos a observarlo aquí del lado izquierdo. Como les decía, tenemos los diferentes ejes. Esta recta es la función que describe el movimiento. Ahora yo voy a reproducir esto, ¿verdad? Esta figura va a moverse de acuerdo a lo que me dice esta gráfica, avanzando una cantidad de metros por segundos, ¿verdad? En la figura del centro es una gráfica de velocidad por tiempo, o sea, esta representa el cambio de velocidad a través del tiempo. Más adelante profundizaremos en ella, pero por ahora lo importante es saber que cuando la velocidad es constante, en estas gráficas se va a ver como una línea horizontal. Y en este caso, la aceleración, que también la podemos representar en estas gráficas, tenemos aceleración y tenemos tiempo. La aceleración es cero, porque no está cambiando la velocidad. Muy bien. El caso contrario es cuando nosotros o nuestro objeto va en dirección negativa. En ese caso, la función de el cambio de posición con respecto al tiempo va a ser decreciente o va a ser una recta que va hacia abajo. En este caso, la velocidad sigue siendo constante y la gráfica me dice que es de -2, ¿verdad? Vamos a darle reproducir para ver de nuevo todas las partes. Tenemos acá la recta, tenemos los diferentes ejes, ¿verdad? Y a la hora de yo darle reproducir a este movimiento, o sea, que inicie el experimento, vemos cómo él va en dirección negativa y el cambio de la posición representado aquí en el eje Y es cada vez más negativo, ¿no? Va desde cero hasta alguna cantidad entre -5 y -10, ¿verdad? El tiempo siempre es positivo, ¿verdad? Nosotros no hacemos que el tiempo vaya hacia atrás, entonces eso para que lo tengan en cuenta. Y lo otro que ocurre es que a la hora de yo tener estas gráficas, yo voy a poder darle sentidos propiamente gráficos. O sea, si nosotros lo pensamos, ¿verdad? Y nuestra fórmula dice que la velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo, yo aquí voy a tener, por ejemplo, mi posición inicial, ¿verdad? Mi posición inicial que es cero. Yo puedo definir aquí en esta cruce una posición final, ¿verdad? Que va a ser igual a 5. ¿Por qué a 5? Porque la gráfica me lo está dando. Y yo también puedo pensar a dónde, en qué tiempo está ocurriendo esto, ¿verdad? Esto está ocurriendo en un momento entre 2 y 5. Entonces, a la hora de trabajar esto, yo también podría llegar, por ¿verdad? Utilizando, por ejemplo, una diferencia aquí, que esto en matemáticas le decían la pendiente, ¿verdad? Y la pendiente va a terminar siendo algo muy parecido
a esto que estamos calculando acá, ¿verdad? Acá de igual manera ocurre. Vamos a tener una posición inicial, ¿verdad? Y vamos a tener varias posiciones o varios intervalos. Aquí me gustaría ver, digamos, este punto parece que pasa así exacto de nuevo por el -5. Este de aquí es el que estoy hablando. Y de nuevo está cayendo más o menos entre 2,5 segundos. Entonces, utilizando álgebra de triángulos, yo puedo llegar a trabajar con esto. Y de nuevo, ¿verdad? Esto es parte de la teoría de vectores. Entonces, representar gráficamente vectores de velocidad, ¿verdad? Es una forma como de ir uniendo todo. Entonces, en este caso, además del vector, ¿verdad? Que estamos viendo, es una gráfica así de, ¿cómo se llama esto? De variable dependiente contra independiente. Y eso también para la parte de los laboratorios de física va a ser muy útil, ¿no? Entonces, continuamos viendo lo que es la aceleración. La aceleración, por su parte, va a ser el cambio de velocidad. Entonces, primero para motivarnos, este es el animal que tiene la aceleración más grande, digámosle, en el mundo natural. Él puede ir de 0 a 97 km/h en 3 segundos. Y más adelante vamos a calcular cuánta aceleración representa eso. Pero primero vamos a ver algunas definiciones. Como les decía, la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Eso, para convertirlo en ecuación, significa que lo que nosotros veíamos va a ser una aceleración. Vamos a tener un cambio de velocidad, ¿verdad? Que yo puedo decirlo como delta V o también puedo decirlo como velocidad final menos velocidad inicial. Todo esto sigue siendo real, todo esto sigue aplicando entre un lapso de tiempo, ¿verdad? Muy bien, entre un lapso de tiempo, el tiempo que demora de un punto donde la velocidad es inicial hasta, perdón, el tiempo en un punto donde la velocidad es final. O sea que la velocidad está cambiando. Si la velocidad final es mayor, la velocidad final es mayor que la velocidad inicial, entonces mi aceleración va a ser positiva. O sea que la velocidad aumenta cada vez más. Y si mi velocidad final es menor que la velocidad inicial, entonces mi aceleración va a ser negativa. Eso quiere decir que cada vez va más despacio. Muy bien. En algunos momentos se dice que desacelera, pero la verdad es que la magnitud de la aceleración sigue existiendo, solo que está acelerando, entre comillas, con otra dirección, ¿verdad? Esto también es un vector, o sea que este signo es el que me da la dirección de la aceleración, ¿verdad? O sea, si me dicen, ¿y hacia qué lado acelera? Va a tener que ver si va a favor o en contra de la velocidad. Y las unidades que vamos a utilizar son metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Este segundo queda al cuadrado porque yo aquí ya tengo arriba metros por segundo, ¿verdad? Y eso lo estoy dividiendo entre segundos. Entonces, a la hora de hacer las operaciones correspondientes, me va a quedar arriba un metro solito y abajo me va a quedar un segundo cuadrado. Como para que también nos preguntemos de dónde y por qué viene esto de las unidades. Y es muy importante también entonces, cuando vamos a trabajar a algún ejercicio, asegurarnos que todo quede en unidades del SI, en este caso metros y segundos, para que las diferentes operaciones que vayamos haciendo nos queden con las unidades adecuadas. Muy bien, vamos adelante. En este caso, no me voy a poner a despejar las fórmulas a mano porque se va a convertir en un proceso largo, poco comprensible y poco útil. Entonces, la recomendación es que aprendamos a trabajar con estas señoras fórmulas. Esto es así como la Biblia de la aceleración. Entonces, estas fórmulas aplican cuando A es constante, o sea que vamos a tener una aceleración que no cambia. Muy bien. Lo que cambia son las velocidades. Entonces, veamos, esta es la fórmula, por decirlo de alguna forma, madre. Esto viene de la ecuación que acabamos de ver, Vf menos V0 dividido entre T. ¿Ven? Y es nada más un despeje de esta fórmula. Paso a multiplicar la T
paso a sumar la velocidad inicial y me queda Vx. Aquí esta es la nomenclatura que se utilizó. Estas fórmulas las copié y las pegué de un reporte de laboratorio de física uno. Aquí esto, Vx es porque es sobre el eje X, pero como les decía, yo tiendo a utilizar Vf para que cuando estén viendo la forma en la que yo resuelvo los problemas, que sepan tal vez por qué es diferente una letra o qué, pero sigue siendo exactamente la misma fórmula. Muy bien. Aquí no hay posición. ¿Por qué es importante eso? Porque a mí me van a dar una cantidad de datos limitada. Entonces yo tengo que escoger cuál fórmula utilizo basada en los datos que me dan. Entonces, esta fórmula yo la puedo utilizar cuando no hay X. Me tienen que dar las variables T, A y por lo menos una de estas, ¿verdad? Después, en este otro caso, nosotros podemos ver que eh, que en este caso, vamos a ver cómo rescato esto, no hay ni VF ni V0, ¿verdad? Está todo en términos del tiempo, la aceleración, perdón, lo que no está es VF. V0 sí está. Está el tiempo, la velocidad inicial. Cuando la velocidad inicial es cero, todo este término pasa a ser cero, ¿verdad? Y está la posición. Esta fórmula me ayuda a conocer la posición final. Muy bien. Tengo esta otra fórmula, Vx cuadrado, que esto es igual, esta sería la final, ¿verdad? Es igual a el cuadrado de la velocidad inicial más 2 por a, multiplicando el cambio de posición. En esta no hay tiempo. Entonces, si yo estoy resolviendo un problema y no me dan la t, la ecuación 3 en este caso es la que me sirve. Y cuando yo no tengo la aceleración como tal, ¿verdad? Utilizo esta fórmula que está en términos del cambio de posición. De nuevo, esta x sería la x final. Vamos a ponerle la f a todo lo que le haga falta para que no tengamos problemas. Y me queda todo en términos de cambio de posición, velocidad inicial, final y tiempo. Les recomiendo que practiquen mucho porque estas fórmulas tienen que saberlas despejar. O sea, estas fórmulas me sirven para obtener datos y meterlo en otra fórmula. Usualmente en estos problemas, los fáciles salen con una sola fórmula y los difíciles es porque, bueno, o medio, entre medio difícil, es porque tienen que utilizar dos, es decir, sacar un dato de una fórmula y aplicarlo en la otra fórmula, ¿verdad? O sea que hay que ir agarrando cierta maña, hay que ir agarrando cierta facilidad para hacer estos procedimientos matemáticos. Muy bien. Yo en lo que yo deseo hacer, que ojalá me dé tiempo, es fuera de estas videotutorías grabarles algunas pequeñas capsulitas en las cuales ustedes tengan un poco de refuerzos de trigonometría, de producto punto y producto cruz que vimos en la clase pasada y que se las traen. Y en este caso también yo pensaría en hacer algunos despejes ahí como para ir dando un poco de paz. Muy bien. Aquí vamos a ver qué sigue. Ok. Paso a ver también de nuevo un poquito de ejemplo. Muy bien. Entonces, lo que pasa, ay, no era puntero láser, lo que pasa en estos casos es que nosotros vamos a tener de nuevo un puntito de partida. En ese puntito de partida, nosotros vamos a tener nuestra posición cero, vamos a tener nuestra velocidad cero y vamos a tener, ¿verdad?, el inicio del tiempo. Digamos, aquí le voy a poner t igual cero para no tener mayores problemas. Muy bien. Y en este caso voy a hablar de un cuerpo cualquiera que sale de el reposo, o sea, en cero. Muy bien. De hecho, me parece interesante que hablemos de nuestro amigo el guepardo. Entonces voy a imaginarme que aquí en este ejemplo vamos a calcular la velocidad del guepardo, ¿verdad? ¿Qué era lo que pasaba con el guepardo? Que era el animal con mayor aceleración en la tierra y decía que él podía ir de 0 a 97 km/h en un tiempo de 3 segundos. Muy bien. Entonces, nuestro ejemplo va a ser que este señor guepardo va a ir de un punto inicial a un punto final en un tiempo de
3 segundos y va a alcanzar una velocidad final de 97 kilómetros por hora. Muy bien, don Guepardo. Entonces, em, este problema tiene una dificultad extra, que es que yo les dije que tenemos que trabajar todo en términos del Sistema Internacional de Unidades. Entonces, el tiempo en segundos está bien. Vamos a hacer aquí una operación rápida, un repasito rápido, además de las conversiones, para pasar este 97 kilómetros por hora y lo vamos a pasar a metros por segundo. Entonces, aquí está mi punto de partida y mi punto de llegada con esta conversión. Yo les había comentado que para hacer las conversiones, para mí lo ideal es hacer factores de conversión. Entonces, en esta vamos a ocupar dos. El primero tiene como objetivo cambiar de kilómetros a metros. Para hacer eso, yo tengo los kilómetros arriba, entonces en mi factor de conversión voy a poner los kilómetros abajo. Esto permite que aritméticamente ellos se cancelen y me quede solamente la unidad a la que yo quiero llegar, que es metros. Y relleno con una conversión. Entonces yo sé que un kilómetro son 1000 metros. Si ese tipo de cálculos no son obvios o tan fáciles para ustedes, tienen que repasar un poquito más el tema de los prefijos. Pero en general, pasar de metros a kilómetros no debería demorarnos mucho tiempo. Y el otro factor de conversión que yo necesito es el que me va a ayudar a pasar de horas a segundos. Entonces, las horas están abajo, yo voy a poner horas arriba. ¿Por qué? De nuevo, para que aritméticamente se me cancelen y me quede solamente el segundo abajo. Y yo lo que sé es que en una hora hay 3600 segundos. Ahí me quedó muy estrujado el 3600. Y esto me va a dar como resultado algo que está en metros por segundo, porque kilómetros se va con kilómetros, horas se va con horas. Y ya se convierte nada más en un problema que la cálculo me resuelve, porque yo ya hice el planteamiento. Entonces agarro 97 multiplicado por 1000. Pueden poner el dividido entre uno o no, ya eso va a depender de ustedes, como se ordenen mejor. Y este es uno entre 3600. Bien, esa narración era yo trabajando en mi calculadora. Tengo que aprender, tengo que ver cómo hago para tener una calculadora en vivo así mientras estoy dando la clase, como que es un recuadro. Y a ver, vamos a ver si esto me dio bien. Tengo que esto, sí, me está dando como resultado 2,69 por 10 a la 1 metros por segundo. Entonces ya hice la conversión. Ya puedo aplicar fórmulas y todo tranquilo porque llegué a las unidades que yo quería. Muy bien. Entonces, para no cansarlos más con el cuento, si yo quiero saber cuál es la aceleración de este guepardo, yo me tengo que acordar que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. En este caso, mi velocidad final es esta que calculé aquí, ¿verdad? Esta es la misma con diferentes unidades. Entonces la voy a colocar 2,69 por 10 a la 1. En este caso no voy a poner las unidades para que quede más ordenado a la vista. Y la velocidad inicial es 0. Entonces, menos 0. Aquí hago la línea de división y tengo que abajo voy a estar en 3 segundos. Muy bien. Y esto nada más es ahora de resolver. Y entonces a la hora de decir 2,69 por 10 a la 1 entre 3, el resultado es de 8,97 metros por segundo cuadrado. 8,97 metro por segundo cuadrado. Muy bien. Y al ser positivo, lo que yo sé es que la velocidad va aumentando. Muy bien. Entonces aquí calculamos rápidamente la aceleración del guepardo. Más adelante, si me da tiempo, tengo un problema del libro donde uno calcula la velocidad de un antílope. Entonces podríamos tener una idea de cómo se dan un guepardo y un antílope en la sabana africana.
Muy bien. ¿Qué más podemos hacer ahora? En este problema, por ejemplo, yo no estoy diciendo cuánto avanzó el guepardo, ¿verdad? Entonces uno también podría usar la fórmula de x menos x0 es igual a esto para calcular la del desplazamiento que avanza en ese lapso de tiempo. Voy aquí nada más para hacer un apunte y copiarlo próximamente. V0, VF2. Muy bien, yo les recomiendo que las fórmulas no se las aprendan de memoria, aprendan a usarlas. De tanto usarlas, uno se las termina aprendiendo. Pero yo, por ejemplo, son, pues así, de memoria, si ustedes me agarran en frío, pocas fórmulas las que me sé de memoria, porque uno al fin y al cabo siempre tiene que explicar o despejar o algo, ¿verdad? V0 menos VF, esto dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo. Muy bien. Entonces, como x0 es 0, aquí yo voy a calcular solamente x, ¿verdad? Entonces voy a ponerle de una vez que voy a calcular x final. ¿Por qué? Porque esto me tiende a 0. Y x final voy a poner la velocidad inicial, que también es 0. Yo aquí creo que me equivoqué con algún signo. Ah, porque es un más. Muy bien. Esto es un más, vamos a corregir. Y entonces yo tengo, esto me tira a 0 también, no lo tengo que poner. La velocidad final la calculé en 2,69 por 10 a la 1. No voy a poner las unidades para trabajar un poco más limpio este espacio. Esto está dividido entre 2 y todo está multiplicado por el tiempo que son 3 segundos. Entonces, a la hora de resolver esta fórmula, yo voy a saber, además de la aceleración y las velocidades del guepardo, cuánto tiempo se recorre ahí. Dígame, Abigail, mientras meto esto en la cálculo. Profe, esa fórmula que estás haciendo al lado es para averiguar distancia. Es que Correcto. me Bueno, confundí. Ok, desplazamiento. distancia. Ok. Y la otra era aceleración, ¿cierto? Cierto. Ok, gracias. Muy bien, con mucho gusto. Y esto me da como resultado 4,04 por 10 a la 1. Y ahora sí no se me pueden olvidar las unidades porque este es el final. La posición la estamos midiendo en metros, entonces el desplazamiento, perdón, va a venir en metros. Muy bien, para que se den una idea, este número sin notación científica es algo así como 40,4 metros. Muy bien, o sea que si ustedes están en la sabana africana, un guepardo en 3 segundos puede avanzar 40 metros hacia ustedes. O sea que tengan cuidado con esos safaris. Sobre los animales centroamericanos, aquí no hay guepardos. Tengo que investigar cuál es el gato más rápido que tenemos, pero sí sé que el jaguar tiene la mordida más fuerte de todo el reino animal, o al menos de todos los felinos, así hasta más fuerte que la del tigre, para que tengan ahí un dato curioso. Muy bien, ¿alguna otra pregunta sobre estas ecuaciones de aceleración? Sigo Sí, bueno, sí. entonces. Ah, dime. Entonces, en este caso, más o menos eso sería un problema término medio difícil. Dado lo que dijiste es que hay problemas que hay que aplicar una o dos ecuaciones, más o Ujú. menos un parecido así para tener como una expectativa sobre lo que es la evaluación. Sí, señor. Yo este es un problema que lo veo ocurriendo, por ejemplo, en una evaluación sincrónica con video, la que es en grupo o así. Si ustedes se fijan, tienen que hacer uno, la conversión, dos, calcular la aceleración, ¿verdad? Y tres, calcular la posición. Entonces este es un problema así como de dos incisos. Inciso A, calcule la aceleración. Inciso B, calcule el desplazamiento. Y tiene una trampa que es que si usted no hace la conversión le va a quedar mal. Puede ser un problema de dos puntitos en el libro. Bien, compañeros, compañeras, entonces yo avanzo. Muy bien, este estuvo bien. Y aquí voy a, voy a pausar porque
también vamos a tener gráficas, como les había enseñado antes, que lo que me describen, en este caso, pensemos en la gráfica del centro, que lo que me describen es el... Disculpen, es que traté de poner el puntero y fallé. Que lo que me describen más bien es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, notemos primero que ahora la velocidad no es constante, ¿verdad? Al ser una línea recta hacia arriba o al ser una línea recta hacia abajo, eso quiere decir que la velocidad está cambiando. Pero vean la gráfica de la izquierda que es de aceleración contra tiempo. En este caso, ahorita me va a pasar la diapositiva por un tema de como autoplay, digámosle, no sé. Pero bueno, ahí me disculpan y lo que estaba diciéndoles es que en este caso, al ser una línea horizontal, la aceleración es constante y la aceleración básicamente es, o sea, donde está este punto así entre 2 y 3, esa es la aceleración. Digamos que 2.5. Ah, no, así aquí está, perfecto, 2.5. Entonces, repasando algunos conceptos, voy a tener en el eje Y la velocidad en escala, voy a tener en el eje X el tiempo en escala y entonces al ser una línea creciente quiere decir que la velocidad es positiva y que va acelerando, ¿verdad? Vamos ahora sí a tratar de reproducir esto. Pum, pum. Entonces, aquí a la hora de darle reproducir a este pequeño laboratorio virtual, la moto va a ir avanzando, pero si ustedes lo comparan con el video anterior, la moto va cada vez más rápido, que es la definición de acelerar, ¿verdad? La definición de acelerar es que la velocidad cambia. Entonces aquí, entre más se acerca a él al final, va a ir más rápido. Muy bien. Y en el otro ejemplo es todo lo contrario. Tenemos una velocidad que va para abajo y entonces la dirección del movimiento es al revés. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, si yo combino estas dos gráficas, ¿verdad? Porque aquí él parte de cero en dirección opuesta, pero si yo combino estas dos gráficas, yo tendría una moto que avanza hacia la derecha y viene aquí y alcanza un pico y después baja y la moto empieza a moverse hacia la izquierda, ¿verdad? Que en ese sentido nosotros nos vamos a encontrar gráficas como estas que tienen varios intervalos. Eso de los intervalos también se ve en el colegio, por si alguien tiene así frescos esos recuerdos. Y entonces, por ejemplo, aquí hay otro intervalo donde el cuerpo está quieto, ¿verdad? Y después el cuerpo baja. Y entonces uno tiene que interpretar que aquí en este caso, la velocidad es positiva, que en este caso la velocidad es cero, que en este caso la velocidad es negativa, ¿verdad? Uno tiene que ver que en este caso la aceleración también va a ser positiva y que en este caso la aceleración va a ser negativa. Como podemos ver aquí, donde A es negativo, nada más tenemos a A en el eje negativo. Entonces aquí va a estar con un menos 2.5, ¿verdad? Porque está por debajo del eje. Muy bien. Aquí ahora es interesante ver cómo se comporta también la gráfica de posición. La gráfica de posición tiene una concavidad. Entonces, cuando es como quien dice carita triste, ¿verdad? O sea, una concavidad hacia abajo, así. Esa carita triste en la gráfica de posición me indica que la velocidad es negativa. Y si nosotros lo imaginamos más bien como una carita feliz, o una concavidad hacia abajo, entonces eso lo que me indica es que la velocidad va a ser positiva. Muy bien. Estos problemas van a requerir como mucho apoyo de triángulos, de mate, ¿verdad? Calcular la pendiente, poder tal vez también calcular tiempos, analizar puntos. Entonces se utiliza mucho la observación. Bien, para hoy no traje tantos problemas de esto para centrarme en la parte más de cálculos, porque me parece que históricamente tiene más peso en las evaluaciones, pero también si nos da chance podríamos agarrar para ver algunas grafiquitas. Después de esto, vamos con la caída libre. Bien, lo que pasa con la caída libre es que es movimiento acelerado, solo que es movimiento acelerado en el eje X, Y, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que se nos cae de la mesa va acelerado hacia el piso, que hay una fuerza, ¿verdad? Que es la gravedad, que atrae todo, perdón, hacia el piso.
hacia el suelo, verdaderamente es hacia el centro del planeta, pero llega hasta donde toca con base, ¿verdad? Entonces, eso nos permite hacer un análisis como si fuera movimiento acelerado y nada más hay que hacer algunas pequeñas modificaciones. Entonces, lo primero, así como un ejemplo para después abordar, es que un paracaidista puede saltar desde una altura que es tan alta como 4.500 metros. Lo que investigué es que después de 4.500 metros también puede saltar. Lo que pasa es que necesita equipo especial para respirar, ya que en esa lugar, parte de la atmósfera, después de 4.500 metros, la concentración de oxígeno es muy baja y se podría desmayar. De hecho, hay un récord de un salto libre de un tipo que llegó así casi que a la estratosfera. Es un video de Red Bull muy bonito y parece que es una persona que salta del espacio, digámosle. Entonces es muy, muy chiva. Y ahora vamos a hacer un problema con esto para ir practicando un poquito de las fórmulas, ¿verdad? En este caso vamos a ver cómo todas las fórmulas son iguales, pero tienen un pequeño cambiecito. Si ustedes lo identifican, felicidades, pues yo también se los voy a explicar. El cambiecito es este. Como a la hora de caer, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro eje donde aquí vamos a tener X positivo, aquí vamos a tener X negativo. Resulta que las cosas caen hacia Y negativo, ¿verdad? Entonces, en los marcos de referencia es muy importante tomar eso en cuenta, porque la aceleración que nos tira hacia abajo, G, ¿verdad? G de gravedad, va a ser, entre comillas, negativa, porque va para abajo, ¿verdad? Uno no es como que brinca y empieza a acelerar para arriba como Superman. Entonces, esto de los signos es muy importante. Aquí les damos la ayuda de que en todas estas le cambiaron ya el signo. O sea, esta en X la van a ver así. Vx es igual a V0 más AT. Entonces vean que el cambio fue cambiar la A por una G para saber que no es cualquier aceleración, que es la aceleración de la Tierra, y que la aceleración de la Tierra va a ser 9,8 metros segundo cuadrado. Muy bien. Entonces, para que ustedes no tengan que decir que G es menos 9,8, ¿verdad? Ya eso lo ponemos aquí. Entonces, aquí en esta fórmula uno pone el 9,8 sin que sea negativo. Pero si por A o por B a usted se le olvida ponerle este menos, usted lo puede solucionar poniendo la dirección de la gravedad. Y si aquí más bien le metemos la dirección a la gravedad, nos vamos a cancelar el menos y va a quedar positivo. Entonces hay que hacerlo, pero hay que hacerlo solo una vez para que lo tomen en cuenta. Aquí de nuevo, aquí donde está la G me queda el símbolo negativo, aquí donde está la G me queda el símbolo negativo y esta sí queda en general igual, no tiene cambios, porque no es dependiente de la gravedad, ¿verdad? Todo lo que habíamos visto antes aplica, por ejemplo, que en esta no hay desplazamiento, ¿verdad? En esta no hay, vamos a poner aquí como no, en esta no hay Y menos Y0. En esta no hay VF. En esta no hay T. Y en esta no hay G. Entonces, ese es como el tip, la clave que uno verdaderamente utiliza para darle valor a las fórmulas. La fórmula me va a ayudar a encontrar las respuestas de problemas que no tienen, ¿verdad?, alguna de estas variables. Porque a uno en general no le dan todos los datos. Eso es importante. A uno en general no le dan todos los datos. Entonces vamos a ver si ya viene la parte del problema. Así es. Entonces, para el problema, yo voy a retomarlo del paracaidista, ¿verdad? Entonces vamos a imaginarnos que esa persona, ¿verdad? Aquí en un avión que se dedica a llevar gente a las alturas para dejarlas caer. Qué interesante trabajo, ¿verdad? Ser como el piloto de un avión donde la gente salta. Entonces aquí viene una persona saliendo, género neutro, no sabemos si es hombre, si es mujer. Usted se lo imagina como su imaginación se lo diga. Y vamos a pensar en qué le pasa a esta persona si el paracaídas no le abriera. ¡Wow! Entonces, esta persona vino y saltó, ¿verdad? 4.500 metros de altura. Esta persona, además de eso,
vino y está siendo atraído a la Tierra por una gravedad de 9,8 metros por segundo cuadrado. Su velocidad inicial, vale la pena decirlo, vamos a asumir que es de cero. O sea que él no estaba cayendo, él iba con una cero, ¿verdad? Velocidad en el eje vertical de cero y él salta. Entonces, lo que queremos hacer es saber con qué velocidad estaría esta persona tocando el suelo si su paracaídas no abre. Este problema no tiene como objetivo que nadie, por decirlo de alguna forma, eh, tenga miedo de saltar. Si a usted le gustan los deportes extremos, pues lo puede hacer. Muy bien. Entonces, para esto, tenemos velocidad inicial, tenemos gravedad, tenemos el cambio en la posición, pero no tenemos velocidad final. La ocupamos calcular. Entonces, para calcular esa velocidad final, vamos a seleccionar esta fórmula de acá. Muy bien. Entonces, esa fórmula voy a apuntármela por acá para copiarla tal cual está. Sería VF cuadrado, V inicial cuadrado, menos 2 por la gravedad, multiplicando por el cambio de alturas. Muy bien. Entonces, aquí ahora vamos para acá. Vamos a copiar la formulita, muy bien. ¿Por qué es que vamos a usar esta fórmula? Porque es conveniente. ¿A qué me refiero con que es conveniente? Que, bueno, es la fórmula de la velocidad final y es justamente lo que yo necesito, que tiene V0. Yo ya sé que V0 es 0, entonces esto se me va a cancelar. Estoy restándole este 9,8 por 2. Muy bien. Y voy a tener aquí además otra multiplicación. Muy bien. Aquí es interesante. ¿Qué es lo interesante de aquí? Que el Y, verdaderamente, a donde él llega, ¿verdad? O sea, su Y final, aquí, Y, F, o no, Y, F. Hay gente, me disculpan, toqué algo en la aplicación y no me sirve, ahora sí, y ahora sí. Me disculpan la desconcentración mientras regreso. Contamos 3, 2, 1. Y la idea era decir que YF va a ser igual a 0, ¿verdad? Y que Y0 en este caso va a ser igual a 4500. Entonces, noten, ¿verdad?, cómo la nomenclatura o los símbolos se adaptan a lo que yo estoy haciendo. Muy bien, o sea que Y0 no siempre va a ser 0, como hacíamos antes en X0, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces ahora que voy a tener que 0, que es igual, ¿verdad? A YF, menos 4500, y así es como tengo la fórmula, ¿verdad? Aquí tal vez yo debía haber escrito esto sin sustituir, entonces la vamos a poner aquí para que no se nos pierda. Esto es menos 2 por G, y aquí estamos YF menos Y0. Muy bien. Entonces aquí lo que hice fue sustituir. Aquí nada más recordemos que como está el cuadrado, yo para resolver esto tengo que pasar una raíz al otro lado. Vean que aquí es importante tener bien los símbolos porque si no, no me sale. ¿A qué me refiero con eso? A que aquí esto me va a quedar de manera tal que los dos menos que tengo se multiplican entre ellos y me queda un valor positivo. Porque eso es importante. Démonos cuenta que no existen las raíces cuadradas negativas. Da vacío, error vacío, ¿verdad? Está indeterminado. Eso quiere decir que si me da ese error en una raíz es porque yo me equivoqué con los signos. Esa es como una forma en la cual uno tiene alguna clave como para enterarse, ¿verdad? Si está haciendo las cosas bien ya a la hora de resolver un problema. Entonces meto esto en mi calculadora y me da como resultado 2,97 por 10 a la 2, y las unidades correctas son metro por segundo. Muy bien, eso es todo. Para que se den una idea de lo rápido que chocaría con el piso esta persona, estos son 2,97 metros, 297 metros por segundo al cuadrado, lo cual es
bastante rápido, me parece a mí. Imagínense avanzar 297 metros en un segundo, ¿verdad? Entonces, ojalá que a nuestro amigo o amiga paracaidista sí se le abra su paracaídas, ¿verdad? Para que pueda bajar sano y salvo a la superficie y pueda ir a tomar su cafecito con sus seres queridos. Muy bien. Entonces, este era el ejercicio un poco más demostrativo de esta caída libre. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahora? Profe, yo tengo una pregunta así rápida, más que todo con respecto al resultado. Está Ajá. bien que lo demos con, por ejemplo, ahí pusiste, bueno, velocidad final 2,97 quizá, por 10 a la 2, o está bien que lo pongamos 297 metros sobre segundos. O sea, cualquiera de los dos está bien o hay que poner los dos. No, uno o el otro. Lo importante es que lo tratemos de Ok, dejar con tres cifras. El motivo por el ok. cual yo lo pasé de científica a decimal era nada más para Ujú, tener mayor claridad sobre el número y que fuera más impactante, porque 2,97 por 10 a la 2 a lo mejor uno no lo entiende. ujú. Ok, entonces en caso de un problema, está bien cualquiera de los dos resultados, no hay problema. Pues, Sí, sí, si usted tiene su calculadora notación decimal, nada más procure cerrarlo en tres cifras y hacer los redondeos. Si ujú, la tiene ya ok, fija en notación científica con tres decimales, con tres cifras significativas, pues ahí ya va a tener para siempre bien. ok, gracias, profe. Con muchísimo gusto, gracias a usted por preguntar. Bien, a continuación voy a tocar un tema que yo considero polémico porque incluye herramientas de cálculo, ¿verdad? De cálculo infinitesimal, hacer derivadas y hacer integrales. Resulta que no todas las personas que llevan física uno ya llevaron cálculo uno, ¿verdad? O lo están llevando. Y la verdad no se evalúa muchísimo, pero sí es importante verlo porque si sale, ¿verdad? En guerra avisada no mueren soldados y es parte del curso. Pero entonces lo vamos a ver aquí en velocidad y aceleración instantánea, que era lo que yo les decía que era un poco diferente a la velocidad media. Entonces, ¿de qué se trata esto? Esto se trata de hacer derivadas. Entonces, ¿por qué hacemos derivadas? Primero que todo, resulta que a la hora de nosotros representar en estas gráficas, nosotros no siempre vamos a tener líneas rectas, ¿verdad? Esta sería de posición contra tiempo, ¿verdad? Entonces resulta que la gente quiere saber cómo calcular la velocidad en cualquier lugar de la curva. Para eso hay una definición que la velocidad instantánea va a ser una recta que es tangente al punto. Entonces, si yo quiero saber cuánto es la velocidad aquí, yo tengo que inventarme una recta tangente a este punto. Y para hacer una recta tangente a ese punto, hay que recurrir a ciertas herramientas. Entonces, la definición de una derivada, por ejemplo, en este caso, sería dx dt, ¿verdad? Que esto lo que significa es que para calcular este punto, ellos se imaginan el pedazo de x más pequeño que pueden agarrar. Esto es un dx. Yo lo hice así, pero resulta que este no es el de x, porque yo todavía lo puedo hacer más pequeño, todavía lo puedo hacer más pequeño, lo puedo hacer hasta que sea infinitamente pequeño. Eso significa de x. Entonces, de x es un cambio hasta lo más infinitamente pequeño que pueda hacer para calcular el punto. Y también lo voy a tener en t. Vamos a querer hacer el dt más pequeño que podamos. Entonces resulta que al hacer esto, yo voy a lograr calcular la fórmula de esa recta que es tangente y me va a poder dar una ecuación. Muy bien. Esto aplica exactamente igual cuando son gráficas VT, ¿verdad? Cuando son VT, por decirlo de alguna forma, esto es para decir que v de x es igual a la derivada de x con respecto a t. Y a la hora de que sea una aceleración, ellos también, cuando digo ellos, estoy hablando de los físicos y matemáticos de los 1700, Leibniz, Newton, ¿verdad? Que son verdaderamente quienes inventaron todas estas herramientas del cálculo y la aplicaron en la física.
¿verdad? Y aquí vamos a tener un dv. Eso quiere decir que la aceleración en función de x va a ser igual a un dv por un dt, ¿verdad? Entonces, si uno está haciendo problemas de cálculo, es muy importante manejar toda esta notación de Leibniz y demás, ¿verdad? Yo lo que tengo como intención ahorita nada más es enseñar cómo se deriva, cómo se integra y hacer uno que otro ejemplo como para entender por qué, ¿verdad? Entonces, a la hora de derivar, yo tengo algunas reglas. Entonces, yo voy a tener una variable, digamos x. Esta variable puede ser que tenga un exponente, digamos n, y puede ser que esté multiplicada por una constante, digamos a. Entonces tengo a, que es una constante, multiplica a x sobre n. Y esto es una función de x. ¿Ok? Entonces, otra notación muy útil que podemos utilizar es la de primas. Entonces yo tengo x', esta función prima va a ser ya la derivada. Esto es como decir esto, ¿verdad? De x de t. Muy bien. Y entonces, ¿cuáles son las reglas de esta parte de derivar? El exponente se viene para abajo. O sea, yo aquí el n lo voy a bajar y me va a multiplicar a la constante a. La variable se queda y va a quedar con un exponente igual a n menos 1. No se preocupen porque yo sé que ver esto con letras a alguna gente le puede servir y otra gente puede ser que más bien le esté desencadenando un cuadro de ansiedad. Entonces vamos a ver cómo se hace esto con números. Por ejemplo, si yo tengo una función de x que es 2 por x a la 4 y yo quiero derivar esto, entonces yo voy a decir que la derivada de x, de f de x, es igual a. Entonces, el exponente, habíamos dicho que bajaba. ¿Qué es lo que baja a hacer? Baja a multiplicar. Entonces, el 4 baja, multiplica el 2, que es una constante que ya existía, y ahora viene la x. Aquí dijimos n menos 1. ¿Qué significa n menos 1? Significa que le tengo que restar 1 al exponente. O sea que es 4 menos 1. O sea que esto finalmente me va a quedar 8 x a la 3. Es la derivada de 2 por 4 a la x. Y esto, ¿por qué nos debería interesar en los finales de este curso? Es por esto, porque x en función del tiempo, x en función del tiempo es una función de movimiento, ¿verdad? Entonces, esto es como lo más básico. Después resulta que v de t, que es una función de velocidad con respecto al tiempo, también puede ser igual a la derivada de la posición. O sea que si yo tengo una posición, yo la derivo y puedo encontrar una velocidad. Y si yo tengo una aceleración en función del tiempo, resulta que esta es una derivada de la velocidad con respecto del tiempo. O la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo. Bien, esto es lo que significa eso. Y aquí me parece importante decir que la derivada de una constante es igual a 0. O sea que si yo quiero hacer la derivada de 3, de 2, de 5 y no hay ninguna variable, eso me da 0. Es importante también. Muy bien. Esta parte, como les decía yo, considero que se pone un poquito ya más enredado. Pero por dicha, por aquí tengo un ejemplito como para que ustedes vean qué es y cómo lo utilizamos. Entonces, primero necesito pizarra. Tener. Necesito pizarra, entonces voy a buscar algo para rayar. Y les voy a explicar, digámosle, esto como con qué se come, para qué me sirve, por qué es importante, qué tiene que ver con el curso. Resulta que yo puedo escribir, si puedo escribir una trayectoria, un movimiento de un cuerpo en una gráfica, en una función, yo también lo puedo escribir a través de una ecuación, porque, ¿verdad? Las funciones tienen ecuaciones. Entonces, por ejemplo, voy a tomar ahorita el ejemplo 2.7 del libro por aquello que alguien lo tenga.
lo puede ir revisando. En el ejemplo 2.7, lo que me dicen es lo siguiente. Ok, si se preguntan por qué hago silencio es porque estoy buscándolo aquí en el libro. Dice, un automóvil está detenido ante un semáforo. Después viaja en línea recta y su distancia con respecto al semáforo está dada por, y me dan esta ecuación. La ecuación dice x en función de t. Eso significa esto. Es una función donde x es mi variable dependiente y t es mi variable independiente. Es igual a b por t al cuadrado menos c por t a la 3. Esta es la ecuación que define el movimiento de ese cuerpo. B es una constante con el siguiente valor, 2.40, y tiene unidades metro segundo al cuadrado. Eso quiere decir que este B se sustituye aquí. Y tengo una C que dice que su valor es 0,120 metro por segundo a la 3, dice, a la 3, sí. Muy bien. Y me dicen que calcule la velocidad media en el intervalo de T0 a T10, que calcule la velocidad instantánea en T0, en T5 y en T10, y que cuánto tiempo después el auto vuelve a estar detenido. Tal vez no voy a resolver el problema completo para que me dé tiempo de ver otros problemas que considero que son más pertinentes a lo que tenemos que hacer. Pero sí quiero enseñarles cómo, por ejemplo, paso yo de esta, que es una ecuación de posición, a una ecuación de velocidad y a una ecuación de aceleración. Entonces, esta es la parte donde ya la cosa se vuelve un poco más universitaria. Voy a ver si este grosor de lápiz se ve mejor. No, la verdad es que no. Voy a poner que está. Entonces, aquí ahora vamos a hacer algunas derivadas, pero vamos a hacerlas de la manera más fácil posible, ¿verdad? Entonces, VT les había dicho que la velocidad también puede ser vista como la derivada de XT. No estoy poniendo notación de X, de T, estoy poniéndolo aquí con una prima para que sea más sencillo. Bien, entonces lo que quiere decir es que si yo derivo una vez esta expresión, voy a tener la ecuación de la velocidad. Y si la derivo dos veces, voy a tener la expresión de la aceleración. Porque la aceleración es la derivada de la velocidad. Y eso también puede ser visto como la segunda derivada de la posición. Muy bien. Estoy repitiendo un poquito lo que ya dije. Entonces vamos a resolver. Primero, tengo a mi compu descargándose. Ahora sí. Segundo, tengo esta t que tiene un cuadrado, esta t que tiene un 3, ¿verdad? Eso es parte de lo que yo tengo que tomar en cuenta a la hora de derivar los exponentes. Recordarme que los exponentes bajan a multiplicar y después le resto 1 para la variable. O sea que si yo bajo el 2 a multiplicar, queda aquí. Ese 2 se multiplica por la letra B. Todavía no voy a sustituir valores para que me quede más limpiecito. Y la t queda con un exponente igual a 1. Un exponente igual a 1 puede no ponerse, ¿verdad? Recordemos que un número elevado a la 1 es el mismo número. Menos. ¿Por qué menos? Porque estoy siguiendo esta misma ecuación. Esta es como mi herramienta de trabajo. De nuevo, el exponente que dice que es 3 baja a multiplicar. Entonces tengo 3 por c por t. 3 menos 1 es igual a 2. Entonces esta vendría siendo la ecuación de la velocidad. O sea que si yo quiero evaluar cuánto es la velocidad en t igual 5, yo tengo que sustituir las t por un 5, las constantes por el valor que me da el problema y lo obtengo, ¿verdad? Ahora, para obtener la aceleración, yo tengo que derivar esta expresión de acá. Muy bien, yo tengo que derivar esta expresión de acá. Y se hace exactamente igual. Entonces, si aquí yo tengo un 1, este 1 pasa a multiplicar el 2. 1 por 2 es 2. Entonces voy a poner el 2 así como si nada. Aquí me va a quedar la B. Y vean esto, me va a quedar T. 1 menos 1, 0. Un número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, esto me tira 1. 2 por B queda así.
Muy bien. Menos 2 multiplica el 3. 2 multiplica el 3 y me queda T2 menos 1 elevado a la 1. O sea que se queda así solita. Y aquí ya tengo una expresión para la aceleración. Entonces, una de las cosas que me pide el problema es solo con velocidades. Yo aquí metí la aceleración para aprovechar y ver lo de la aceleración instantánea. Vamos a tratar de ver qué es lo que ocurre cuando... Voy a hacer aquí nada más un toquecito para garantizar el orden. Voy a trabajar entonces del lado derecho de la línea punteada y voy a ver qué es lo que pasa cuando t es igual a 5. Muy bien, con las tres fórmulas. Vamos a ver qué pasa con la posición, con la velocidad y con la aceleración. Ok, entonces, ¿de qué se trata esto? De sustituir. Entonces, x de t pasa a ser x de 5. O sea que todo lo que era una t, ahora lo voy a cambiar por un 5. La b es 2,40 porque me lo define el problema. La t es 5 al cuadrado menos la c, que es 0,120 multiplicado por 5 elevado a la 3. Y eso me va a dar una posición en metros. Muy bien, nada más se mete en la calculadora así. 240, 5 cuadrado menos 5 a la 3. Muy bien, el resultado que me dio esto lo voy a poner con la notación científica porque así tengo la cálculo. Dice 4,50 por 10 a la 1 y estos serían metros, ¿verdad? Entonces aquí tengo la posición en x igual 5. Va a estar a 4,50 por 10 a la 1 metros. Esto es 45 metros. Ahora vamos a ver la velocidad. La velocidad en 5, tengo que usar esta fórmula de acá, ¿verdad? Va a ser 2, b vale 2,40. Ahora la t solo tiene exponente 1, entonces no lo pongo. Menos, tengo que poner el 3 que me multiplica al 0,120. Cerremos este circulito acá. Y el 5 ahora tiene un exponente de 2. Entonces, esto voy a poner igual abajo por temas de espacio. Me va a dar y el 5 está elevado al cuadrado. Hay que ponerle cuidadito a todas esas cosas para no dejar botada información. En este caso, me dice que es 1,50 por 10 a la 1 metro por segundo, ¿verdad? Porque es una velocidad. Entonces, él está en esta posición 4,50 por 10 a la 1 con una velocidad de 1,50 por 10 a la 1 metros por segundo. Y vamos finalmente a ver la aceleración, ¿verdad? La aceleración en 5. Muy bien, para que vean cómo va funcionando em, todo esto de las funciones y de las derivadas y demás. Entonces, aquí me quedaba 2 por 2,80, 2,40, perdón. 2 por 2,40. Muy bien. Ya la t desapareció, pasó a ser 1. Lo voy a multiplicar por 2, por 3, por 5. Que la t, eso es lo que termina valiendo. Y entonces, esta aceleración, nada más tengo que venir de nuevo a evaluarla en la calculadora. Menos 2 por 3 por 5. Oh, wow. De hecho, me dio la aceleración negativa. Eso pasa en el problema. Decimal menos 2,52 dice. Déjenme revisar mi apunte, a ver si en el momento que lo hice me dio así. Ah, no, en el problema no. En el problema no me dan las aceleraciones. Pero esto sí es cierto porque el automóvil en algún momento se detiene, según el problema. Entonces, en este caso, ya él está desacelerando,
Vean, él está desacelerando, la aceleración es negativa, 10 a la menos 1, y esto sería metro segundo cuadrado. Esta parte ya no forma parte del problema. Si ustedes lo van a hacer, no van a encontrar que el problema les pida aceleración. Esto es un agregado mío para englobar varios temas, ¿verdad? Que teníamos que ver. Entonces, escucho preguntas, quejas, no, mentira. ¿Qué les pareció esta parte? ¿Alguien tiene así como algún problema con las derivadas o así? Porque si no, también podemos aprovechar las horas de consulta. Les invito a que se conecten los jueves a las 6 o a que me escriban para que pactemos alguna tutoría entre nosotros, entre usted y yo, el que la ocupe, para ver bien esto de derivar y de integrar, que también hay que integrar, y bueno, y cualquier otra cosita en general que necesiten. Muy bien, yo sigo adelante. Entonces, esto es importante. Escucho a alguien, dígame. Yo, profe, bueno, Ujú. en la segunda derivada donde tenemos velocidad y vamos a sacar la aceleración, ah, poner el resultado directamente no siempre es bueno, es mejor hacerlo como lo hizo, no sé, que puso menos 2 por 3 en vez de poner el menos 6 multiplicando a t. Vos lo puedes hacer. Yo, si yo estuviera haciendo un examen, yo me brinco muchos pasos. Yo pongo, por ejemplo, en este problema hubiera puesto de una vez 4,80, sí, hubiera puesto el 6, pero como en este caso hay que explicar paso a paso, yo prefiero dejar los pasos largos, con todo por separado. Es más por un tema que se relaciona con la manera de explicar el problema. Vos lo puedes hacer siempre y cuando estés tranquilo y seguro de que no se te va a perder nada de información del problema, ¿verdad? Comprendo, gracias. Con muchísimo gusto. Bien, gente, y entonces esto me lleva a la última parte ya como de materia propiamente, que es que la integración es lo opuesto de derivar, ¿verdad? Entonces, si yo vengo y, por ejemplo, que aquí ocupo el puntero, si yo puedo ir derivando desde la posición hasta la aceleración, yo puedo ir integrando desde 0 a t la aceleración y me va a dar como resultado aceleración en función de tiempo, ¿no? Y me va a dar como resultado la velocidad en función del tiempo. Y si yo vengo y bueno, esto inclusive uno para que sea más formal sería desde T1 hasta T2 y aquí desde T1 hasta T2. No voy a ponerme a derivar como si se hace, digamos, en los cursos de matemática. La profe de mate aquí presente, ahí me disculpa si estoy haciendo algo que el gremio de las matemáticas no aprueba. Pero entonces la derivada ahora de la velocidad me va a dar, la integral, perdón, de la velocidad me va a dar la posición. O sea que si yo puedo ir de posición a velocidad a aceleración hacia abajo, derivando, yo integrando, puedo ir desde la aceleración hasta la posición. Y para integrar, lo que se hace es más o menos así. Por ejemplo, yo tengo que integrar un f de x, ¿verdad? Yo tengo que integrar ese f de x. Entonces, ese f de x, vamos a ponerle igual una posición general donde tengo una constante a que me multiplica a mi variable x y mi variable x tiene una exponente n, ¿verdad? Esto, aquí estoy nada más cometiendo un error, digámosle formal, porque primero tengo que definir la función y después la tengo que integrar. Entonces, si se preguntan por qué borré, fue por eso. Ahora sí, yo quiero decir cuál es la integral de f de x. Muy bien, y esa integral de f de x va a ser así. Esta n ahora lo que hace es que me pasa a dividir. Lo que yo tengo en la n me pasa a dividir. La a se queda y mi n, en vez de ser n menos 1, pasa a ser n más 1.
Muy bien. Entonces, ¿esto cómo se come con números? Vamos a hacerlo con números. Por ejemplo, vamos a verlo así. Vamos a agarrar 8x a la 3. Si yo integro 8x a la 3, me tiene que dar 2x a la 4, porque yo aquí hice la derivada de 2x a la 4 y me dio 8x a la 3, entonces si yo integro 8x a la 3, me tiene que quedar lo mismo en teoría, ¿verdad? Aquí me equivoqué, esto sería n más 1 también. Entonces, vamos a ver. Aquí, entonces tengo que hacer esto. Entonces, 8 vendría siendo la constante A, lo vamos a mantener. Muy bien. Entonces, la X pasa a ser X 3 más, ay, ya lo logré, 3 más 1. Muy bien. Y entonces aquí N, que es 3, pasa a ser 3 más 1. Ok, ya, yo creo que vi un error en la fórmula. Tiene que ser menos 1. Ahí nada, me disculpan el SAFIS. Las cosas como que mientras uno las va haciendo toman sentido. Yo no sé si eso es posible para todo mundo, pero yo siempre intento buscar la manera en la cual pueda darme cuenta si me equivoco. Entonces, como yo sé cuál es el resultado al que tengo que llegar, como que eso me permite hacer correcciones en el medio. ¿Por qué? Porque a la hora de resolver esto, me tiene que quedar 8 entre 2, ¿verdad? Que sería 3 menos 1. Esto lo estoy multiplicando por un número x elevado ahora sí a la 4. Y esto yo divido el 8 entre el 2 y me queda 4x a la 4. Y eso es lo que hicimos arriba, solo que al revés. Ah, no. Que va, chiquillos. El Safis estaba equivocado. Si era un más. Porque entonces a la hora de que me quede 4 entre 8, aquí me queda un 2, que era el objetivo. Muy bien. Entonces, nada más. Vamos a poner esto. Que n más 1, 3 más 1. Vamos a ponerlo como iba. Aquí nos iba a quedar 4, 8 dividido entre 4. Estuvo bien la primera noción. Falla de confianza ahí. Y 2. Ahora sí. Muy bien. Entonces, de esta forma, queda un poco cómo es que hay que hacer la integración. Y entonces de esta manera, por ejemplo, si uno agarra una de las ecuaciones que vimos antes de aceleración y la integra, debería de quedar como estaba antes de ser derivada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta es la última parte del capítulo, la parte de las integrales. Y en este ratico que nos queda, que son un poquito más de 20 minutos, lo que esperaba yo era hacer ejercicios. Bien, entonces primero les hago la pregunta. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Entonces continúo con la parte ya de ejercicios. Tengo en general ejercicios de el libro. Algunos son de los recomendados, pero algunos no, para que ustedes también se motiven a hacer los ejercicios recomendados. De aquí, yo voy a pasar a esta pizarra blanca. Voy a borrar lo que teníamos del 2.7 y voy a trabajar con ustedes primero el ejercicio 2.1. Entonces aquí lo voy a apuntar y se los voy a leer. Me parece que así queda mejor con respecto a como hice en la clase pasada, copiando y pegando el texto del problema porque me quitaba mucho espacio. Entonces, si ahí tienen el libro, pueden ir buscando la parte de los problemas en la 58 y vamos a hacer el 2.1. Entonces, voy a poner un apartado de datos y análisis para ir analizando, valga la redundancia, el problema mientras lo vamos viendo, leyendo y después resolverlo. Entonces, dice así, 2.1. Un automóvil viaja en dirección más X sobre un camino recto y nivelado.
Eso lo dicen para explicar que él va en línea recta, ¿verdad? Uno puede imaginarse la línea recta. Siempre ayuda a hacer diagramas y así, ¿verdad? Aquí vamos a tener un punto donde x es igual a 0 y hacia aquí va a ser más x. Ok. En los primeros 4 segundos de su movimiento, la velocidad media del automóvil es igual a 6.25 metros por segundo. Entonces, en los datos voy a apuntar que t es igual a 4 segundos y voy a apuntar que la velocidad media, voy a ponerle la m para distinguir a las velocidades instantáneas, es igual a 6.25 metros por segundo. Me pregunta qué distancia viaja el automóvil en ese plano. Entonces es básicamente decir cuál es x final. Vamos a ubicar en nuestro croquis aquí que x final es aquí, que en este intervalo de tiempo t es igual a 4,0 segundos, digámosle, y la velocidad que ya teníamos, 6,25. Muy bien. Entonces, ya sé qué es lo que tengo que calcular, ¿verdad? Vamos a ir entonces desarrollando. En el desarrollo del problema tenemos que seleccionar la fórmula. En el caso de problemas con velocidad constante, esa V me quedó como una N. En el caso de problemas con velocidad constante, lo que teníamos era que la velocidad es igual al cambio de posición con respecto al cambio de tiempo, ¿verdad? Y que si queríamos despejar el cambio de posición, teníamos que mandar a multiplicar el delta t. Entonces el delta t en este caso va a terminar siendo solamente el 4 segundos, va multiplicado por la velocidad que ahí me dan, y esto va a ser igual, ¿verdad? A xf menos x0, que es lo que significa esto. ¿Por qué lo pongo así? Porque x0 es 0, según nuestro croquis, entonces para ir quitando información innecesaria. Delta t, si partimos de t igual 0, entonces delta t va a ser 4. Vamos a ir sustituyendo, ¿verdad? Tengo un 4 aquí. La velocidad es 6,25. Por cierto, aquí no había que hacer conversiones porque ya el problema estaba en las unidades que necesitábamos, ¿verdad? Pero sí es importante que forme parte de su análisis a la hora de ver un problema, cerciorarse de que todo está en las unidades necesarias. Y esto ya me va a dar tal cual la posición final. Es decir, cuánto se desplazó un automóvil que viaja a 6.25 metros por segundo por 4 segundos. Para ponerlo aquí, tengo que xf es igual a 25 metros. Muy bien. Y este es un problema de los sencillos. En el libro tiene solo un puntito. Y bueno, y tiene solo un puntito porque, como les decía, es de los fáciles. Entonces, ¿alguna pregunta con este problemita? Sencillo, ¿verdad? Bien, vamos complicándolo un poco. Voy a hacer ahora el 2.2. El 2.2 forma parte de los de dos puntitos y es un ejercicio resuelto. Entonces ese va a tener más cositas que hacer. Algunas personas me imagino que van haciendo el problema, esperaría yo. Entonces ahí más bien me disculpan si termino yendo como muy acelerado, pero es como para aprovechar el tiempo. Aquí en el chat les pegué el problema para que también puedan guardar la imagen y la tengan ya ahí lista, ¿verdad? Ahora voy a hacer la solución 2.2. Está en la misma página, el 2.2, y dice, en un experimento se retiró a una pardela, que son aves marinas, de su nido, y se le llevó a 5.150 kilómetros de distancia y luego fue liberada. El ave regresó a su nido 13.5 días después de haberse soltado. Si el origen es el nido y extendemos el eje más X al punto de liberación, ¿cuál fue la velocidad media del ave en metros por segundo en el vuelo de regreso y desde que se retiró del nido? Entonces vamos a hacer nuestro análisis. Muy bien. En el análisis
tenemos como que nuestro punto de origen va a ser el nido. Entonces, ¿verdad? Tenemos el nido del ave. Vamos a imaginarnos que esta ave hace nidos con forma de rosquilla, porque también hay aves, ¿verdad?, que tienen nidos colgantes y demás. En particular, no conozco la pardela. Y esto va a ser el origen X0. Muy bien. Dice que se extiende el punto de liberación en el eje X positivo. Eso es como clave, vocabulario de física, para decir que entonces el punto de liberación va a estar por este lado. Muy bien. Entonces lo vamos a marcar aquí. Y vamos a decir que aquí X es igual a 5150 kilómetros. Muy bien. Ok. Aquí no le voy a poner X0, sino le voy a poner X igual 0, porque ahora el pájaro parte de aquí, entonces este verdaderamente va a ser mi X0. Tengo que el tiempo es igual a 13.5 días. Muy bien. Entonces, en el análisis que yo hago, de las primeras cosas que tengo que ver es que me están pidiendo velocidades en metros por segundo y yo tengo kilómetro por días. Eso quiere decir que tengo que hacer conversiones, ¿verdad? Y entonces vamos a ir haciendo esas conversiones para dejar todos nuestros datos bien. ¿Ok? Entonces yo tengo que un X vale 5150 kilómetros. Vamos a convertirlo. Entonces, para convertir vamos a abrir el factor de conversión. Yo les decía, si kilómetros está arriba, pongamos kilómetros abajo para que se cancelen. Y como mi meta es llegar a metros, los metros van arriba. La conversión que yo me sé, 1 kilómetro son 1000 metros. Cierro el paréntesis. Y esto me va a dar como resultado 5,15. 5,15, perdón, por 10 a las 6 metros. Muy bien, ya lo pasé a metros. Entonces con eso estamos felices. El tiempo lo tengo en 13,5 días. Tengo que llegar a segundos. Entonces aquí voy a necesitar varios factores de conversión. Hace poco di clases en un cole y el profe les enseñó hasta la cantidad de segundos que hay en un día. Yo ese dato no me lo he podido aprender, entonces voy a hacerla de una manera un poco más sencilla. Día va abajo para que se me cancele días con días, ¿verdad? Y para mí la más fácil es saber cuántas horas hay en un día. Entonces yo sé que en un día hay 24 horas. Aquí tengo la primera parte de mi factor de conversión. Y después voy a poner horas abajo para cancelar estas horas y dejar los segundos arriba. Y sí me aprendí que en una hora hay 3600 segundos. Muy bien. Entonces, esto ya está nada más para meter a la calco. Yo lo tengo previamente hecho como en Art Attack. Aquí tengo esta conversión que hice más temprano. Entonces tengo 1,17 por 10 a la 6 segundos. Entonces, bueno, ya llegué a poner todo en las unidades que lo necesitaba. Ya puedo empezar a ver como qué es lo que tengo que hacer, cuál fórmula es la que tengo que utilizar. Aquí me dice, ¿cuál fue la velocidad media del ave en el vuelo de regreso? Entonces, recordemos que aquí, en este punto, a nuestra amiga la ave, que estoy aquí humildemente dibujando, a nuestra amiga la ave la fueron a soltar ahí. Muy bien, entonces ella está yendo para allá. Muy bien. Entonces, a la hora de pensar yo en mi fórmula, estamos hablando, ¿verdad?, de velocidad constante. Entonces, la velocidad constante es igual al cambio en la posición entre el tiempo. Esta es la fórmula que tengo que utilizar, ¿verdad? Entonces, vamos aquí, inciso A. Muy bien. Por dicha, la fórmula está nada más de sustituir. Vamos haciéndolo de a poquitos. Velocidad X, posición final menos posición inicial dividido entre el tiempo que le tomó. Entonces, ¿cuál va a ser la posición final? Va a ser 0. ¿Por qué? Porque él va de aquí hacia allá, ¿verdad? Entonces él va hacia donde la posición es 0. Y le resto la posición inicial, que más bien vendría siendo esta, 5,15 por 10 a la 6
metros. ¿Ok? Noten que va a dar negativo. Y la razón por la que va a dar negativo es porque si aquí es X positivo, hacia aquí es X negativo. Entonces, tiene sentido que nos dé eso. Y va a ser dividido entre 1,17 por 10 a la 6 segundos. Muy bien. Entonces, eso está ya para meter en la calculadora y el resultado que vamos a obtener es menos 4,40 metro por segundo. Muy bien. Y este es el resultado de A. Voy a aprovechar para hacer una cuñita. Imagínense que usted está haciendo este ejercicio y no lo está haciendo con el profe. Yo les compartí el solucionario. Entonces, quería nada más utilizarlo para revisar la respuesta para que de una vez vayamos trabajando y aprendiendo a usarlo. Aquí dice un 2. Noten que en el comprimido que yo les mandé hay un archivo para cada capítulo. Entonces los problemas del 2 están en el 2, los del capítulo 3 van a estar en el 3 y esa es como la clave. Y tenemos que buscar, habíamos dicho, el 2,2. Entonces vean que aquí tengo el 2,2. Recordemos que había un tema aquí de barrera de lenguaje, pero todos están divididos en 4 pasos. El primer paso es identificar. Aquí es donde ellos dicen cuál es la fórmula a usar y así. Después hacen el desarrollo, ¿verdad? Para eso hacen las conversiones según los días. Aquí da igual a lo que nosotros hicimos. Si ustedes se fijan aquí en los días, ellos ponen con 4 cifras significativas, pero si yo redondeo esto a 3, este 6 pasa a 7, entonces queda como lo hicimos. Y después él hace la operación, ¿verdad? Entonces aquí queda 4,42 metros por segundo en dirección negativa. Si ustedes se fijan, es ligeramente diferente a lo que me dio a mí. Eso no hace que esté malo, porque el margen de error es mínimo. Entonces así es como tenemos, ¿verdad? Una clave de más o menos cómo se utiliza este solucionario, que espero que a ustedes, a pesar de la barrera del lenguaje, les resulte útiles. No sé por qué los profes no suelen compartir los solucionarios. Para mí es como lo más esencial. Y vamos a responder al inciso B. El inciso B es meramente teórico, pero vale la pena prestarle cuidado. ¿Por qué? Porque dice, desde que se retiró del nido hasta que se regresó. O sea que el inciso B dice que yo tengo que tomar como mi intervalo desde que al pajarito se lo llevaron aquí a 5,150 kilómetros de distancia de su casa y hasta que él se regresó. Entonces, amigos y amigas, esto es una trampa. ¿Por qué? Porque si el punto de partida y el punto de inicio es el mismo, o sea que delta X es igual a 5,15 por 10 a la 6 menos 5,15 por 10 a la 6, esto me va a dar negativo, esto me va a dar 0, ¿verdad? Y si delta X es 0, es como decir que el desplazamiento es 0 y entonces la velocidad es 0, porque él no se desplazó y si no se desplazó no hay velocidad. Conste que es diferente porque sí habría rapidez, porque la rapidez no tiene dirección y la rapidez trabaja con distancias. Entonces, ese problema es intermedio para Elliot, por ejemplo, que preguntaba, y para las demás personas. La comprensión de por qué es intermedio es porque yo tengo que calcular, bueno, dos cosas. Hay dos incisos, hay que hacer conversiones y hay que aplicar un trucazo teórico, ¿verdad? Que es saber que si el desplazamiento es cero, la velocidad es cero. Y diferenciar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, em, ahí les hago la pregunta, si hay alguna duda con este problema 2,2. No, muy bien, yo sigo. Tenía el 2,7 lo hicimos en la misma pizarra. Ustedes lo pueden hacer en su casa si quieren, para que practiquen un poco la parte de las derivadas y así, ¿no? Em, pero vamos a hacer el 2,16, que ese es un problema que tiene solo un puntito. Entonces, con ese, por cierto, terminaríamos por temas de tiempo.
A lo mejor y nos comemos unos minuticos después de la hora, ahí me disculpan. Y aquí les voy a pasar de nuevo la imagen de ese problema. Muy bien. Ahora borro acá y vamos con el 2.16. Muy bien. Este problema tiene mucho texto, pero verdaderamente es sencillito. Dice, una astronauta salió de la Estación Espacial Internacional para probar un nuevo vehículo espacial. Su compañero mide los siguientes cambios de velocidad, cada uno en un intervalo de 10 segundos. Entonces, es importante ver que cada intervalo es de t igual a 10 segundos, ¿verdad? Que vamos a tener intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3. Vamos a ver qué nos dice de cada uno. Indique la magnitud y el signo de la dirección de la aceleración media en cada intervalo. Entonces vamos a calcular aceleraciones. Suponga que la dirección positiva es a la derecha. Muy bien. A, que sería el intervalo 1. Al principio del intervalo, el astronauta se mueve hacia la derecha sobre el eje X a 15 metros por segundo. Entonces aquí voy a poner V1, voy a ponerlo con numeritos. V1 es igual a 15,0 metros por segundo. Positivo porque va a la derecha. Al final del intervalo se mueve a la derecha a 5,0. Entonces, al final del intervalo vamos a poner V2. Y ahí es 5,00 metros por segundo. Entonces, ¿cómo funciona este problema? Por ejemplo, yo aquí ya podría calcular para este una aceleración, sabiendo que la aceleración va a ser igual a la velocidad 2 menos la velocidad 1 dividido entre el tiempo, ¿verdad? Aquí nada más hay que sustituir valores. Entonces, 5,0 le resto el 15 y lo divido entre 10. Noten que va a dar negativo. Vamos a analizar inclusive por qué nos da negativo. Nos da negativo porque él va más despacio, ¿verdad? Entonces, si él va más despacio es porque la aceleración es negativa. O sea que teóricamente tiene sentido. 1,0 es lo que me da y las unidades serían metros por segundo al cuadrado. O sea que él va con una aceleración negativa porque cada vez va más lento. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice del segundo intervalo B. Dice que al principio se mueve a la izquierda a 5 metros por segundo. Entonces, en este intervalo la velocidad 1 va a ser de menos 5. ¿Por qué menos? Porque dice que se mueve a la izquierda y yo me baso en lo que me dice el problema. Después dice que al final del intervalo en V2 se mueve a la izquierda a 15 metros por segundo. Entonces, vamos aquí, negativo de nuevo, metro por segundo. Entonces, noten que ambas son negativas. Hay que tener cuidado con a la hora de montar las operaciones, respetar los signos de todo. Pero vamos a utilizar la misma fórmula. Entonces, en este caso, V2 es menos 15. Tenemos que mantener los signos. Menos. El menos es de la fórmula. Y ahora le tengo que poner el menos de la velocidad inicial. Menos 5 metros por segundo. Todo esto va a ir dividido entre 10. ¿Por qué? Porque todos los intervalos son iguales. Eso me lo dice el problema. Entonces, aquí importante notar que menos menos es más. La calculadora sabe eso, pero es importante que usted lo tenga en mente. Aquí en este caso va a volver a darme un valor negativo que es igual a menos 1,0 metros por segundo al cuadrado. Entonces, nótese que aquí la aceleración sigue siendo negativa, pero el movimiento no, entre comillas, no desacelera. O sea, él va cada vez más rápido, pero en la dirección negativa, para que también vayamos viendo cómo se interpreta el signo de cada problema, ¿verdad? Y al final vamos a tratar de representar el movimiento de esta astronauta, de esta mujer astronauta en total. Para el intervalo 3 tenemos de nuevo intervalos de 10 segundos y dice, al principio se mueve hacia la derecha a 15 metros. Entonces, aquí V1 va a ser 15 positivo, metros por segundo. Y el intervalo 2 dice que lo hace hacia la izquierda
a la misma. Entonces aquí va a ser menos 15. Y vamos a retomar la misma fórmula. V2 menos V1, todo esto dividido entre T. El V2 en este caso es negativo, menos 15 metros por segundo. Le voy a restar 15 metros por segundo. Vean que el menos es de la fórmula y el 15 es positivo, entonces no hay menos menos. Esto va entre 10. Y este tiene como resultado una aceleración mayor, o sea, la magnitud es mayor, es 3,0 y con dirección negativa. Esto estaría en metro por segundo al cuadrado. Muy bien, entonces aquí lo que me están describiendo es sencillamente que en un primer momento, esta persona astronauta que vamos a dibujar aquí así como con una máscara y demás, primero se va moviendo en esta dirección y va perdiendo velocidad, ¿verdad? Hasta que llega ya a su punto final de ese intervalo. Resulta que esa persona en el siguiente intervalo, a partir de ahí, lo que hace es empezar a moverse en la dirección opuesta, ¿verdad? Entonces, en este intervalo, vamos a hacer como el quiebre. En este intervalo, ya más bien esta figura se empieza a mover, pero para allá, ¿verdad? Y lo que ocurre es que lo hace aumentando su velocidad hasta que llega a un tercer intervalo donde él se mueve primero en una dirección positiva y después llega a alcanzar la misma dirección, pero en la dirección negativa. O sea que él llega, en algún momento alcanza cero y se devuelve. Eso es un poco lo que ocurre. Es difícil, digámosle, como entender a simple vista, así, ¿verdad? Con los croquis, porque el movimiento va a ser un poco complejo, pero eso es lo que nos está diciendo aquí. Primero, una aceleración en dirección negativa. En el segundo, sigue la aceleración con la dirección negativa en la misma dirección, ¿verdad? Negativa en este caso. Y en el tercer problema, esta, nada más también para ver si termina siendo negativa y ya aumenta su magnitud. Ese fue el problema 2,16. Les cuento que nada más tenía otro problema que quería hacer, otros dos, pero entonces voy a ver si en el caso de que alguien se conecte en consulta, lo resuelvo en consulta, ¿verdad? O también lo pueden resolver de tarea y me los preguntan. Aquí ya quedaríamos con la parte teórica y ejercicios. Entonces, antes de dar por finalizada la clase, les pregunto si tienen dudas. Profe, ¿cuáles son Ujú. los problemas que quedan ahí como de tarea para aprovechar y resolverlos y practicar que dijiste que tenías ahí? Bien, bien. Primero todos son de libro, ¿verdad? Para que Mm, sepan. Busquen los problemas resueltos que viene, no, resueltos no, los problemas recomendados, resueltos están en el solucionario, los problemas recomendados. eh, y yo iba a hacer, que hicimos 2,16. Los que tengo son 2,37. El 2,37 está en la página 61. Dice que es un malabarista que arroja un pino de bolos. Después de ese, tengo el 2,53, que ese tiene que ver con integración. Es un poquito más complicado por el tema de la integración, pero ya donde uno le agarra el toque no es tan difícil. Y tengo hasta ahí. Y hay otro que hice, pero no lo apunté, qué lástima. Cualquier cosa les puedo comunicar. Ah, ya lo tengo, el 2,19 es el que había hecho. En el 2,19 es bonito porque hicimos el ejercicio del guepardo. Entonces el 2,19 es la aceleración de un antílope. Entonces uno puede hacer la comparación de la aceleración del antílope con la del guepardo y ver quién se logra escapar o quién se logra comer a su presa. Le da un poco de acción y emoción a los problemas de física. Y compañeras, serían solo esos tres problemas que pues, si me hubiera dado tiempo los hubiera hecho acá, pero por motivos de eso los pueden tratar de hacer en sus casas. gracias, profe. Con muchísimo gusto. ¿Alguien más con alguna dudita?
Si no, compañeros y compañeras, muchísimas gracias por conectarse. De nuevo, las disculpas del caso por primero haber dicho que no había